Carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, y le vamos a dar lectura del versículo 2 al versículo 3. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Todos unidos, hermanos, dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetir el 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento, hermanos. Hemos recorrido a lo largo de este año, a través de las cartas del apóstol Pablo, un sinnúmero de exhortaciones, de enseñanzas, hermanos, y de diversos aspectos del caminar cristiano. Y ahora, en este hermoso transitar a través de estas cartas, pues iniciamos este jueves con la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Y esta carta, pues como acabamos de ver, bueno, si usted tiene ahí su Biblia, yo le invito a que no pierda la porción escritural. Vamos a estar refiriéndonos a ella a lo largo de este tiempo. Pablo, Silvano y Timoteo es de esta manera inicia esta carta. Pablo es el autor de esta carta. Se cree que fue escrita en el año 50 al 51 después de Cristo. Y algunos eruditos, hermanos, creen que este fue el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento. Algunos creen que esta fue la primera carta que escribe el apóstol Pablo y el primer libro que va a integrarse al Nuevo Testamento. Aunque, por ejemplo, los evangelios narran acontecimientos que sucedieron mucho antes, bueno, tenemos el registro de que, por ejemplo, el primer evangelio en escribirse fue el evangelio de San Marcos, y Marcos se estima que fue escrito en el año 55 después de Cristo. Así que esta carta se estima más o menos entre el 50 y el 51 durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El resto de los evangelios, pues más o menos Mateo después de Marcos, fue escrito aproximadamente en el 60, Lucas un poquito antes del 70 y el último evangelio en escribirse fue Juan, cerca del año 100 después de Cristo, más o menos en el año 90. Así que es sorprendente como si estuviéramos analizando el Nuevo Testamento, tendríamos que de manera cronológica, tendríamos que iniciar con esta carta de manera cronológica, pero bueno, no es así. Así que bueno, vamos a tratar de profundizar un poco, no mucho, hermanos, en esta hermosa carta. Tesalónica era una ciudad muy importante dentro de la provincia de Macedonia. De hecho, Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Y era una ciudad grande, próspera. Se cree que había ahí cerca de 200,000 habitantes. Y el Imperio Romano le había dado mucho auge porque por esa ciudad, se extendía una carretera, una de las carreteras o la más importante del Imperio Romano, la Vía Egnacia. Esta carretera integraba o conectaba a Roma con Asia y con el oriente, así que era un punto estratégico. Tesalónica era un punto estratégico en esta carretera. Además, hermanos, de que Tesalónica contaba con un puerto. De esta manera, la ciudad era
recibía a gente de todo el mundo, porque era un lugar estratégico para el comercio, para la política y para las cuestiones militares. Llegaba a Tesalónica un sinfín de gente, de diferentes culturas, de diferentes lugares, pero también, hermanos, gente que practicaba diferentes religiones paganas y que tenía influencias culturales muy diversas. Lo que más abundaban, obviamente, eran los griegos, y conocemos, hermanos, que los griegos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Entre ellos, pues conocemos parte de la mitología: Zeus, Poseidón, Hades. Todos estos, hermanos, dentro de la misma religión griega, indignos de confianza y de esperanza, porque, bueno, eran dioses poco compasivos, que solamente alardeaban de su poder. Dentro de este ambiente multicultural, dentro de este lugar cosmopolita, dentro de esta ciudad grande, una ciudad ruidosa, pues ahí, hermanos, se junta un grupo de personas que reciben el Evangelio. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y vamos, porque necesitamos ir al contexto para poder entender un poco las enseñanzas que vamos a analizar a lo largo de estos jueves en esta carta. Vamos a ir un momento a Hechos 17. Hechos 17, hermanos, registra precisamente cómo fue fundada esta iglesia. El apóstol Pablo había iniciado su segundo viaje misionero, lo cual se registra en el capítulo 15. Y ahí, hermanos, vemos cuando él decide con Bernabé, se acerca a Bernabé y tiene el propósito de volver a visitar los lugares que ya habían visitado en el anterior viaje. Querían saber cómo se encontraban, seguirlos consolidando en la fe, y también para darles ciertas noticias acerca de los acuerdos que se habían tomado en el Concilio de Jerusalén. Pablo, con ese corazón siempre pastoral, ese corazón que siempre muestra amor y preocupación por la iglesia, pues inicia este viaje misionero. Lo inicia, hermanos, de una manera atropellada, porque recordemos que en el primer viaje misionero salieron Bernabé, Pablo y Juan Marcos, pero Juan Marcos en algún momento se regresa, quizá por la juventud de este discípulo, no pudo soportar todas las circunstancias que tenían que pasar los apóstoles, así que los abandona. Y cuando vuelven a pretender salir nuevamente a visitar a las iglesias, pues la idea de Bernabé era que salieran los mismos. Sin embargo, Pablo decide no llevar a Juan Marcos. Y la escritura nos narra que hubo tal desacuerdo, y cuando escuchamos la palabra tal, quiere decir que fue un desacuerdo grande, porque también entendemos esta palabra, la vemos cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, hubo una gran diferencia entre Pablo y Bernabé. Decididos entonces a separar sus caminos, Bernabé toma a Marcos, lo discipula, y después vamos a ver que se vuelve un gran colaborador de Cristo para con los apóstoles. Y Pablo, por su lado, toma a Silas y empieza entonces, ahora sí, la trayectoria hacia el segundo viaje misionero. Y yo veía, hermanos, cuando empezaba yo a estudiar esto un poquito a profundidad, cómo dice la palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y eso es lo que pasó en el segundo viaje misionero con Pablo. Pablo tenía quizá en su mente programado un plan. Vamos a visitar esta ciudad, vamos a pasarnos aquí, vamos a llegar a Asia, a predicar a Asia. Sin embargo, vamos leyendo en el capítulo 16 que no fue así, que el Espíritu Santo, por diversas circunstancias y diversos medios, no le permite a Pablo continuar con los planes que él tenía en su mente. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos, dice en el versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
¿Cómo podemos entender esto? Bueno, quizá no encontraron un transporte, quizá no había una sinagoga, tal vez no hubo mucha respuesta dentro del lugar donde llegaron, o tal vez no pudieron llegar, los caminos estaban cerrados, no lo sé. Pero el Señor se valió de alguna forma y de alguna estrategia para hacerle saber al apóstol Pablo que no era por ahí. También dice en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Así que Pablo tenía una estrategia, pero esa estrategia no era la del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre va a hacer y a cumplir sus propósitos. Así que más adelante vemos cómo Dios muestra a Pablo a través de una visión para dónde tenían que ir. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tal vez el proyecto del apóstol Pablo terminaba en Asia, después de visitar a las iglesias. Pero el proyecto del Señor era que Pablo, que el evangelio llegara hasta Europa. Y es a través de esta visión que Pablo entiende que el Señor le estaba indicando el camino a seguir. Así que se encaminan a Macedonia. Macedonia es este lugar, esta provincia donde se encuentra precisamente la ciudad de Tesalónica. Pero antes de llegar a Tesalónica dice la escritura que pasaron a Filipos y todos creo, o la mayoría conocemos lo que pasó en Filipos. Ahí en Filipos ellos son azotados, son encarcelados para ir a liberar a un carcelero de ataduras espirituales. Recuerda ese pasaje, Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de estar en Filipos, hermanos, y de haber sido azotados, perseguidos, salen, dice la escritura, y esto a mí me sorprende y lo retomo, hermanos, porque más adelante lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor que una gran multitud se agolpó contra Pablo y contra Silas. Y entonces el pueblo, los magistrados del pueblo, dice que rasgaron sus vestiduras para azotarlos. Y los azotaron de una manera que dice, los azotaron mucho. Y después de haberlos azotado, los meten al calabozo, y no fue a cualquier calabozo, fue al calabozo más profundo. No quiero imaginarme el olor que había en ese lugar, la humedad, el frío, los animales que seguramente se acercaban a sus espaldas heridas, lastimadas. Y ahí, hermanos, en ese lugar sucio, maloliente, empezaron a alabar al Señor, a cantar al Señor, gozosos por haber padecido por causa de Cristo. Conocemos el testimonio que sigue después con el carcelero y su familia. Salen al siguiente día de ese lugar y en esas condiciones, y dicen que van a la casa de Lidia, y después de haber visto al resto de los hermanos y consolarlos, salen y se dirigen hacia Anfípolis y Apolonia hasta llegar a Tesalónica. Llegaban adoloridos, cansados, pero con el corazón lleno de gozo. Y Pablo, ya sabemos, tenía una estrategia para predicar el evangelio. Lo primero que llegaba a hacer a una ciudad era buscar una, ¿sí recuerda? Una sinagoga. Por ahí dice, no es que Pablo lo que se encargaba de hacer era dividir sinagogas. Era su estrategia. Quizá Pablo pensó, no lo dice la escritura, podemos pensar o imaginar que Pablo pensó que tal vez los judíos iban a recibir el mensaje de una manera más fácil, porque ellos ya habían aceptado o conocían y creían en el Dios, en el único Dios verdadero. O tal vez era su amor por los judíos lo que lo llevaba a buscar una sinagoga para predicar el mensaje del evangelio. Como fuese, hermanos, esa era su estrategia. Y así lo hacía en cada lugar donde él visitaba. Y dice la palabra del Señor que como él acostumbraba, capítulo 17, versículo 2, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. 3 días de reposo nos referimos a 3 sábados. Quiere decir que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica al menos 3 semanas, ¿verdad? Y dice que discutía con ellos. No quiere decir, hermanos, que se ponía a
a pelear, a debatir. No, lo que quiere decir es que el apóstol Pablo con las escrituras trataba de hacerles entender quién era Jesús y que el ministerio, la obra del Señor Jesucristo estaba registrada en la escritura. Entonces él era la forma en que él predicaba a Cristo. Y dice la palabra del Señor declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y ante esta predicación, hermanos, pues hubo respuesta. Y la respuesta la encontramos en el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Hubo, hermanos, hubo gente que ahí escuchó el evangelio, creyó en el evangelio y obedeció el evangelio. De esta manera, hermanos, podemos entender que nace en esa ciudad llena de ruido, en esa ciudad con gente de diversas nacionalidades, con diversas culturas y aún con diversas religiones. Ahí hubo lugar para escuchar el evangelio y no solo escucharlo, sino creerlo y además obedecerlo. Pero como también sucede cuando nosotros estamos determinados a obedecer a Dios, cuando estamos determinados a hacer la voluntad del Señor, hermanos, siempre habrá oposición para nuestras vidas. Y en este lugar no fue la excepción. Dice que entonces los judíos que no creyeron, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. En la misma circunstancia que venía repitiéndose, esto Pablo lo había vivido desde su primer viaje misionero. Oposición, persecución, maltratos. Esto, hermanos, era una constante en el ministerio del apóstol Pablo. Pero, ¿sabe? Yo nunca leo que él haya comentado alguna vez o que haya pensado, bueno, voy a dejar de predicar en lo que esto se calma, en lo que la situación se va apaciguando, voy a dejar de predicar. ¿Usted lo leyó o lo ha leído en alguna ocasión? No. Por el contrario, ese hombre, entre más persecución, entre más celo veía en los judíos, más se levantaba a proclamar del evangelio. Más se levantaba y se daba cuenta de la necesidad que tenía el pueblo de conocer a Cristo Jesús. Así que, bajo estas circunstancias, Pablo y Silas tienen que salir. Salen prácticamente huyendo de Tesalónica y llegan hasta Berea. ¿Usted cree que Pablo se haya quedado tranquilo? Dice la palabra del Señor que después fue a Berea, después se fue a Atenas, continuó con su viaje. Pero, hermanos, en ese trayecto y en ese caminar, Pablo tenía preocupación. Él sabía que había judíos que habían creído. Él sabía que habían griegos que habían creído. Él sabía que había dejado un grupo de mujeres piadosas, que había un grupo de hombres que habían esperado y recibido la palabra de Dios con gozo. Y como yo le decía hace un momento, Pablo con ese corazón de pastor, con ese corazón lleno de amor por la iglesia, obviamente se preocupó. ¿Cómo estarán los tesalonicenses? Recibieron con gozo el evangelio, pero se levantó una ola de persecución. Seguramente la fe no se va a afirmar en sus vidas. Seguramente ante la persecución, ante las amenazas, ellos van a volver atrás. Seguramente ellos padecerán persecución y entonces empezarán quizá a cuestionar la esperanza que se les ha sido predicada. Así que en esa preocupación envía a Timoteo. Timoteo recién integrado al equipo del apóstol Pablo. Y lo envía y le dice, por favor, ve a ver cómo se encuentran los hermanos en Tesalónica. No sé, me preocupa. Timoteo es enviado, hermanos, a Tesalónica, llega a Tesalónica
Y entonces Pablo continúa con su trabajo misionero y de ahí, hermanos, de Atenas se va hacia Corinto. Y dice, y podemos entender esto, lo podemos ir viendo. Yo sé que no quiero profundizar porque lo vamos a ir viendo cada jueves en los siguientes capítulos, como al parecer ya en Corinto Timoteo, retorna hacia Pablo y retorna con un informe. Y este informe, hermanos, llena de gozo al apóstol Pablo. Timoteo le dice, Pablo, tú preocupándote por los tesalonicenses, quiero que sepas que los tesalonicenses perseveran en la fe. En medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de todas las aflicciones que están viviendo, los tesalonicenses han perseverado en la fe. Y no solo eso, están preocupados por ti. Ante este informe tan alentador que recibe el apóstol Pablo, escribe esta primera carta a los tesalonicenses. Y podemos entender por qué esta carta, a diferencia de otras, tiene unos tintes de dulzura, de amor, de compasión, de ternura para la iglesia en Tesalónica. Imagínese usted, solamente como vea a la iglesia a través de los ojos del apóstol Pablo. Dejamos una iglesia perseguida, dejamos a creyentes recién nacidos de nuevo, bebés espirituales que solamente recibieron con gozo en medio de persecución, en medio de tribulación, preocupado, y recibe la noticia de que estos recién nacidos han perseverado, y no solamente perseveran, sino que dan fruto. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses. Fíjese, hermano, que me sorprende cómo Pablo, de ser quien es, mi hijo Tristan admira mucho al apóstol Pablo y siempre se sorprende y no deja de sorprendernos la vida de este siervo de Dios, gran varón del Señor. Nos da una cátedra de humildad. Pablo, Silvano y Timoteo. Integra aquí a sus colaboradores. Hace una especie de cortesía con ellos, mencionándolos y colocándolos al mismo nivel que él. Podemos ver entonces, hermanos, que esta humildad, este amor en el ministerio es con el cual él se desenvolvía y con lo cual no solamente actuaba, sino también enseñaba. Estos tres fieles seguidores, Silvano había estado con Pablo cuando fue predicado el evangelio en Tesalónica. Los creyentes de Tesalónica conocían bien a Silvano y habían conocido a Timoteo porque fue enviado por Pablo para ver cómo estaban. Así que seguramente estas fueron las razones que llevan al apóstol a considerar a Silvano y a Timoteo como partes, como coautores de esta hermosa carta. Y dice además, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Les decía yo que ahí en Tesalónica, y la palabra que leíamos en Hechos dice que creyeron judíos, que creyeron gran parte de griegos. Los griegos, hermanos, eran idólatras, tenían muchos dioses. Cuando Pablo menciona en Dios Padre, quiere decir, hermanos, esta expresión nos hace pensar que los hermanos en la iglesia de Tesalónica habían logrado tener una relación verdadera con Dios. Habían logrado entender quién era Dios. Y no solamente, y de esa manera, hermanos, podemos ver cómo ellos se han alejado de los ídolos, de las religiones paganas. Y de esta manera hace distinción sobre los griegos y también sobre los judíos. ¿Cómo lo hace? Pues mencionando al Señor
Jesucristo. Recordemos que los judíos no aceptaban a Cristo. Así que podemos entender aquí que cuando Él menciona Dios Padre y en el Señor Jesucristo, podemos ver esa relación y esa diferencia, esa determinación que hay de parte del apóstol para reconocer lo que habían hecho estos hombres en Tesalónica, de qué se habían separado y hacia dónde habían caminado. Y el saludo que, como hemos visto en casi todas las cartas, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz, estas palabras siamesas, ¿verdad? Siempre van a ir juntas en las salutaciones del apóstol Pablo. Creo que solamente cuando son las cartas pastorales, Tito, Timoteo, podemos ver que añade misericordia, pero a las iglesias siempre saluda con gracia y paz, en ese orden, y no es casualidad, porque la paz viene por la gracia. Primero es la gracia, el don inmerecido, aquello que hemos recibido a través de Cristo, y por ello el fruto es esa paz que obtenemos en Él. Y seguimos, hermanos, en el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es una constante que también vamos a ver en el apóstol. Siempre menciona en diferentes ocasiones cómo constantemente ora por las iglesias. Y yo les decía, esto es el pastor, este es el trabajo del pastor, este es el corazón del pastor en Pablo. Esa preocupación, ese amor, esa intercesión constante por las iglesias, acercándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y fíjense, hermanos, aquí vamos a empezar. Aquí, hermanos, hay 3 cosas que reconoce el apóstol de esta iglesia naciente. No parta, no olvide que esta iglesia está recién nacida. Tampoco pierda de vista que esta iglesia nació en medio de tribulación, de persecución. Porque esto, hermanos, nos hace admirar aún más a esta hermosa iglesia. 3 cosas aquí elogia, reconoce el apóstol. Y la primera es la obra de vuestra fe. La segunda es el trabajo de vuestro amor. Y la tercera, la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Con esto tendríamos, hermanos, para profundizar, para meternos a qué se refieren con estos 3 aspectos. Pero vamos a ver de manera general. 3 cosas encomienda, 3 cosas reconoce el apóstol Pablo: su obra producida por la fe. Santiago habla de una manera Santiago es muy claro en sus palabras. Santiago no adorna sus palabras, Santiago es directo. La carta de Santiago me gusta precisamente porque no adorna, él va claro y dice las cosas como son. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es algo visible. La fe en el cristiano debe de ser algo visible, porque las obras van a manifestar la fe que hay en nuestro corazón. Si no tenemos obras, hermanos, ¿qué está pasando? Nuestra fe va a ser evidenciada por lo que hacemos. Y aquí el apóstol reconoce la obra de vuestra fe. Ellos habían aceptado el mensaje, ellos habían creído en el mensaje, y no solamente eso. Ellos habían dado fruto por lo que habían creído. Estaban dando un resultado, era visible lo que estaba pasando en Tesalónica. Habían aceptado el evangelio y en respuesta de ello había manifestación a través de lo que estaban haciendo y de cómo estaban viviendo. El segundo aspecto dice: el trabajo de vuestro amor.
Hermanos, el amor nos debe de impulsar a servir. Si usted ama a Dios, en respuesta a lo que tiene que hacer siempre es, o lo que uno hace cuando hay un amor verdadero a Dios, es: Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero ser útil. Hay necesidad, Señor, dime. Y tal vez podrán llegar obstáculos a nuestra mente, pensamientos de tú no puedes, no estás capacitado, no tienes los dones, no tienes los talentos. Podrán llegar ese tipo de pensamientos. No te desenvuelves, no sabes hablar, no sabes administrar, no sabes hacer talentos, nada te queda bien. ¿En qué puedes servir? Pero no es así, hermanos. Porque, ¿sabe? El Señor no llama capacitados. El Señor capacita al que llama. Cuando hay amor, en respuesta hay disposición, hay anhelo de trabajo, hay anhelo de servir, hay anhelo de agradar al Señor. Observamos necesidades y no nos detenemos. Observamos necesidades y las atendemos, hermanos. Y esto es lo que hacía la iglesia en Tesalónica. Los hermanos en Tesalónica tenían una fe activa y siempre trabajadora. Tu amor, nuestro amor a Dios, hermanos, se va a manifestar en un amor al prójimo y nos va a impulsar a trabajar continuamente para promover la gloria de Dios. Porque no lo vamos a hacer, hermanos, por vanagloria, no lo vamos a hacer por reconocimiento, no lo vamos a hacer por quizá un anhelo personal, una visión personal, por orgullo. Lo vamos a hacer para que Dios sea glorificado. Así trabajaba esta iglesia. Y esto me lleva a pensar, ¿podemos trabajar sin amor? Sí podemos trabajar sin amor. Podemos trabajar solamente por compromiso. Podemos trabajar solamente por el nombramiento. Puedo trabajar solamente por costumbre. O puedo trabajar por vanagloria. ¿Cuál es la motivación que te lleva a servir? ¿Cuál es la motivación que te lleva a trabajar para la obra del Señor? Cuando leemos en Apocalipsis, en el capítulo 2, la exhortación que se hace a las iglesias, la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice el Señor? Yo conozco ¿qué? Tus obras y tu ¿qué? Tu arduo trabajo. Trabajaban arduamente, era una iglesia trabajadora. Pero ¿cuál fue la denuncia que hace el Señor a esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia trabajaba arduamente, se esforzaba, hacía obras, pero había olvidado lo más importante. Se había olvidado del amor verdadero a Dios. A diferencia de esta iglesia en Tesalónica, esta iglesia, su trabajo era motivado por el amor que había de su corazón hacia Dios. Por eso dice, del trabajo de vuestro amor. Y el tercer aspecto que reconoce dice, por tu constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esto yo les decía, no pierda de vista las circunstancias en las que esta iglesia nace, crece y se desarrolla. Porque en medio de aflicciones, en medio de tribulación, esta iglesia es constante y persevera. En medio de las circunstancias adversas, esta iglesia da fruto, hermanos, crece, trabaja. A veces nosotros empezamos en el caminar con el Señor gozosos, llenos de alegría, de gratitud. Pero empiezan las pruebas y entonces decimos, ya no quiero nada, Señor. Espérame a que me recupere. Ya no tengo ánimos de servirte. Las pruebas, los problemas, es difícil servirte, Señor. Pero esta iglesia, hermanos, en medio de esas circunstancias, en medio de la persecución, y vamos a ver más adelante los jueves que muchos de ellos murieron en la persecución, no desistieron, perseveraron.
fueron constantes. Amada hermana, amado hermano, si tú estás pasando por problemas, si estás pasando por luchas, aún en el ministerio o tu familia, persevera, sé constante. Ejemplo nos dio esta iglesia. Dice, otra forma en que podemos entender este tercer aspecto, su paciencia inspirada por la esperanza. Ellos sabían en quién habían creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído, hermanos. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Aquí se nos han dado palabras, promesas para afirmarnos. Aquí se nos han dado promesas a las que podemos anclar nuestra alma, hermanos, para esperar pacientemente en esa esperanza. Y de tal manera que cuando las luchas vengan, la tribulación, la prueba, hermanos, podemos estar firmes, podemos perseverar, podemos ser constantes y podemos dar fruto. Tu paciencia ante todas las persecuciones y todos los sufrimientos era fruto de esa esperanza bienaventurada de la vida eterna que se basaba y se sigue basando hasta hoy en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos tres, yo espero que no los olvide: la obra de la fe, el trabajo del amor y la esperanza, la constancia en la esperanza, son las tres características del verdadero creyente. Así que si usted quiere ser un verdadero creyente, hermano, debe manifestar, debe demostrar, debe de haber en usted estas tres características. Yo por eso les decía, nada más con este versículo tenemos para profundizar. Pero vamos a continuar, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cómo llegó aquí, hermanos, el evangelio? Con poder. ¿Por qué entendemos el fruto que había? ¿Por qué hubo esa respuesta en medio de ese ambiente tan hostil? ¿Por qué pudo perseverar la iglesia y los creyentes? Porque el evangelio fue predicado con poder. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos lo recibieron de esa manera. Obviamente podemos saber que el apóstol Pablo era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Su trabajo, hermanos, yo les decía, me sorprende. Yo admiro a ese hombre. Nada lo hacía desertar. En medio de tribulaciones, en medio de naufragios, hambre, frío, sed y tantas cosas que él pasó, él perseveraba en la predicación del evangelio. Todo eso, hermanos, es una predicación con poder. Tuvo un efecto poderoso en los tesalonicenses. No solo lo escucharon, sino que lo entendieron y, ¿sabe?, aceptaron y creyeron a la revelación que se les estaba predicando. Y el efecto de esto fueron vidas transformadas, fueron corazones transformados. Y esto, hermanos, sigue sucediendo hasta el día de hoy. En todo lugar donde se escucha la palabra y es obedecida, el fruto, hermanos, son vidas transformadas, son vidas cambiadas. Y hay un himno, el hermoso himno que dice: solo el poder de Dios. ¿No sabes tú, hermano? Y como dice el coro, solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser. Dice, la prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves el cambio en mí? ¿No ves que soy feliz? Nueva criatura soy, pues Él me rescató. Ese es el poder del evangelio. Y lo más hermoso, hermanos, es que sigue vigente. El milagro más grande, el milagro más maravilloso es ver las vidas transformadas. Es ver, hermanos, las vidas cambiadas. Es ver esas naturalezas mudadas en nuevas naturalezas. Ese es el milagro más grande y más maravilloso, y del cual hoy también nosotros podemos ser partícipes. Dice la palabra del Señor: como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo
hace un señalamiento, no solo él, sino obviamente integrando aquí a Silas. Ellos dieron testimonio. La predicación del apóstol Pablo era con autoridad. Era con autoridad porque ellos vivían lo que predicaban. No solamente hablaban sin tener un ejemplo en su vida misma, ellos vivían lo que predicaban. Y quizá, hermanos, esa es la deficiencia y la limitación que hoy tenemos. Quizá por eso nuestra palabra, nuestra predicación no es esa palabra tan poderosa, porque hablamos muy bonito, pero no tenemos una vida congruente, pero no vivimos precisamente lo que predicamos. Pero aquí el apóstol reconoce, y podemos nosotros también entender qué necesidad tenemos nosotros de tener una vida en verdad llena, guiada por el Espíritu Santo, de tal manera que nuestra predicación, que nuestra vida sea respaldada, hermanos, por nuestro testimonio. El versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí, hermanos, aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque esto es el estándar, esta iglesia es el estándar que tenemos nosotros, Iglesia Príncipe de Paz. Esta es la referencia, este es el parámetro al cual nosotros nos vamos a comparar. No nos vamos a comparar con la iglesia de Portales, no nos vamos a comparar con la iglesia de Betel aquí en Jalapa, ni tampoco con Betania en Veracruz. La iglesia a la que nosotros nos debemos comparar es a la iglesia de Tesalónica. Este es el estándar que el Espíritu Santo está dejando para nosotros. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. El apóstol Pablo, como 3 veces creo, dice con toda seguridad y con toda autoridad: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo no leo que el apóstol Pablo diga: no me veas a mí, Lidia, tú ve a Cristo. Yo tampoco leo que el apóstol Pablo le diga a Timoteo: Timoteo, yo soy hombre, yo me equivoco, tú, tu mirada en Cristo. No me veas a mí, Timoteo. ¿Usted lo lee? Muy por el contrario. El apóstol Pablo dice: hagan como yo hago. Imiten lo que yo digo, lo que yo soy. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo? Creo, hermanos, que estamos reprobados. Pablo y Silas tenían esa autoridad para decir: ustedes han sido imitadores de nosotros, porque nosotros somos imitadores del Señor. Al imitarnos a nosotros, ustedes tesalonicenses están imitando al Señor. Y eso, hermanos, es el propósito precisamente del discipulado. Vamos a ver en qué imitaban al Señor, en qué imitaban a los apóstoles, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y si usted quiere ver, por ejemplo, tenemos Hechos 17, 5 y 6, como en medio de persecuciones, y también está Hechos 13, está Hechos 16, donde el apóstol es perseguido, es maltratado, y él dice que todo esto lo vivía con gozo. Todo esto se deleitaba, alababa al Señor por todo esto que le sucedía. Y entonces en eso la iglesia de Tesalónica estaba imitando al apóstol. Con gozo recibimos el evangelio, con gozo recibimos y vivimos las tribulaciones, con gozo vivimos las persecuciones, sabiendo que en todo ello hay grande galardón. Vamos a continuar, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo
a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y yo les decía, este es el propósito del discipulado. El discipulado efectivo. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor. El seguidor se debe parecer a su maestro, al que sigue, ¿verdad? El discípulo debe de parecerse a su maestro. Y el discípulo tiene que hacer discípulos, ¿verdad? Y los discípulos del discípulo, ¿a quién se deben de parecer? Pues al discipulador. Y entonces se van a parecer ¿a quién? Al maestro. Esto es, hermanos, lo que logró la iglesia de Tesalónica. Dice, porque de tal manera ustedes viven que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El evangelio se siguió extendiendo. Pablo pasó por Macedonia, pasó por Acaya, llegó a Atenas, llegó a Corinto. Y se dio cuenta, hermanos, en ese caminar, que los tesalonicenses estaban sirviendo de ejemplo a las iglesias nacientes. Podemos nosotros, hermanos, la Iglesia Príncipe de Paz, ser ejemplo a todas las iglesias de Jalapa. Es la Iglesia Príncipe de Paz ejemplo a las iglesias, ya no hablo de la ICIAR, a las iglesias cristianas de la ciudad de Jalapa. Y ahora ya no lo voy a hacer de manera grupal, ahora individual. ¿Somos nosotros ejemplo, hermanos? ¿Es usted ejemplo en su hogar para sus hijos? ¿Es usted ejemplo para su esposo? Hermano, ¿es usted ejemplo para su esposa? ¿Es usted ejemplo para los que no conocen, para su familia inconversa, para el vecino? ¿Es usted ejemplo? Podemos decir, hermanos, que si todos fueran como nosotros, seríamos esa iglesia. Si todos fueran, por ejemplo, hermana Lucy, perdón por el ejemplo. Si todos fuéramos como mi hermana Lucy, ¿seríamos la iglesia de Tesalónica? Si todos fueran como mi esposo, el hermano Wesley, ¿seríamos la iglesia de Tesalónica? Hermanos, no cabe duda que tenemos gran trabajo que hacer. Aquí está el referente, el parámetro, el estándar que el Señor ha puesto para nosotros. Dice, además, podemos pensar que con toda seguridad, hermanos, esta iglesia iba predicando un evangelio y no precisamente con palabras, sino con hechos, con un testimonio real y poderoso. El versículo 8 habla de su trabajo evangelístico en el país que les rodeaba. Les decía yo al inicio, Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Y vamos a ver, hermanos, cómo su ejemplo, su testimonio y su forma de vida impulsó, hizo que el evangelio se proclamara de tal manera que se extendió. Y el resto de los lugares, el resto de las ciudades que estaban alrededor, vecinas, podían, hermanos, fueron impactadas por el poder del evangelio a través del testimonio de esta iglesia. La fe, el amor y la paciencia, que eran los tres aspectos que tomábamos en el versículo 3, estaban dando fruto. Una predicación poderosa, corazones enardecidos por dar a conocer a Cristo, un testimonio veraz, de tal manera que la iglesia se seguía extendiendo. De modo que nosotros, hermanos, decía el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Tesalónica estaba dando a conocer el evangelio y de una manera práctica. Tesalónica estaba evangelizando sin evangelizar. Tesalónica estaba dando a conocer a Cristo, de tal manera que hasta el trabajo se le estaba acabando al apóstol Pablo. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué corazón tan lleno de amor, qué corazón tan agradecido, qué vidas tan cambiadas y transformadas que no podían callar
lo que había sucedido. El apóstol menciona aquí a Macedonia y a Acaya porque pues acababa de pasar por ahí, por estos lugares antes de llegar a Corinto. Vamos ahora en el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí, hermanos, este versículo habla de la actitud de los tesalonicenses ante Dios y ante el pecado. La obra de la fe, ¿recuerdan? Esa obra de vuestra fe. Esta es precisamente a lo que se refiere. El volverse de los ídolos a Dios. Y no podemos entender aquí, porque así no está, que los tesalonicenses enviaban hermanos a predicar. No, hermanos. De hecho, se cree, yo les decía, era una ciudad estratégica importante, y se cree que muchos de los tesalonicenses se dedicaban al comercio, por lo tanto tenían que viajar, salían. Y fíjese, hermanos, hasta dónde había impactado el testimonio de los creyentes. Obviamente, al salir de la ciudad, al ir a otras ciudades, empezaban a decir, allá en Tesalónica, un grupo de personas han dejado la adoración a los ídolos. Un grupo de personas han dejado de sacrificar. Un grupo de personas han dejado de hacer los rituales que veníamos haciendo. Un grupo de personas ahora se la pasa hablando de un tal Jesús. Un grupo de personas podemos ver que han cambiado su forma de vida, que ya no son lo que eran antes, que ahora se aman, que ahora se procuran, que ahora se congregan y que han dejado una serie de prácticas que teníamos acostumbrados a hacer. Así que, hermanos, esto empezó a difundirse por toda la zona. Todo esto empezó a darse a conocer en todas las provincias alrededor. Y entonces muchos empezaron a creer. Muchos empezaron a ver la obra transformadora del Señor, del Espíritu Santo en el corazón de los tesalonicenses. La noticia de que sus ciudadanos habían renunciado a la adoración a los dioses paganos se difundió ampliamente. Y podemos entender, hermanos, que este era un acontecimiento extraordinario. Dice aquí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, regresando al estándar, ¿pueden de nosotros decir algo parecido? Ellos adoran al Dios verdadero. Ellos, mis vecinos, sirven al Dios verdadero. Ellos han dejado, no viven como nosotros, no practican las cosas que todo mundo practica y dicen seguir al Dios verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta carta, hermanos, el propósito de esta carta era primeramente consolar. El apóstol Pablo escribe esta carta para consolar a los tesalonicenses en medio de la persecución, pero también, hermanos, había en ellos ciertas dudas. Por la persecución, algunos creyentes habían muerto y sus seres queridos tenían dudas porque se les había predicado que Cristo iba a volver, y entonces ellos tenían dudas en este asunto. Esta carta, aparte de consolarlos, también tiene el propósito de enseñarles en esta doctrina acerca de la segunda venida. Y también, hermanos, habían cometido algunos errores, habían caído en algunos errores. Al parecer, algunos, ante la expectativa de que el Señor regresaba, habían caído en el error de dejar de trabajar.
porque ellos creían que en ese momento, en ese día, en ese mes, en esa semana, estaba por venir el Salvador. Y entonces habían caído en algunos errores doctrinales. Por lo tanto, es importante que el apóstol Pablo atienda esas circunstancias. Y aquí vamos a ver, hermanos, que cada capítulo de esta hermosa carta termina precisamente acerca con el reconocimiento, con la importancia que le da el apóstol ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La labor del amor es servir a Dios, es amar a Dios, es entregarse a Dios. La paciencia es la esperanza de esperar a nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia creyó en el Evangelio, vivió el Evangelio y compartió el Evangelio. Todos nosotros, hermanos, deberíamos de responder de la misma manera ante lo que se nos ha enseñado, como lo hicieron ellos, creyendo, obedeciendo y haciendo, llevando por obra. Los tesalonicenses esperaban a Cristo como si el suceso fuera a suceder en esos días. Han pasado 2000 años y yo creo que hoy está más cerca que nunca el cumplimiento de esta promesa. En un congreso, el siervo del Señor, nuestro hermano Aarón Cortés dijo: probablemente nosotros seamos la generación que recibirá a Cristo en las nubes. Hermanos, mi hermana Lucy hace un momento decía, se difundió una noticia, una mala noticia, y muchos cayeron ante esa falsa noticia. Esperaban que Cristo viniera en estos días, pero sabe, hermanos, Cristo viene. Dice el himno, ojalá fuera hoy. Y es momento, hermanos, de que ya no perdamos el tiempo. En Tesalónica la iglesia lo esperaba como si fuera un suceso que estaba por suceder, por cumplirse. Nosotros estamos cometiendo el error contrario. Estamos esperando que el Señor tarde. Estamos cómodos, viviendo en el mundo. No estamos esperando de manera diligente. No nos estamos consagrando, no nos estamos preparando. Pensamos que el Señor va a tardar otros 2000 años, hermanos. Estamos cometiendo un error aún más grave. Porque cierto es, Cristo viene y viene pronto. Yo no sé, amado hermano, ¿cómo te estás preparando tú? Yo no sé si hoy esta iglesia te ha inspirado para que tú también puedas decidir ser un ejemplo del poderoso evangelio del Señor. Para que tú también puedas ser un testimonio real a los que no le han conocido. Para que también tu vida proclame las verdades del evangelio. Si no es así, si tu vida no está predicando, si tu testimonio no está hablando, si no estás evangelizando y no con palabras, sino con tus acciones, quiero decirte, hermano, que tal vez no estás preparado. Hoy necesitamos reflexionar, reconocer esas áreas en las que estamos fallando y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que Él nos moldee, para que Él nos perfeccione, para que Él nos ayude a trabajar en todas estas circunstancias. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle, primeramente, que el Señor nos perdone, porque tal vez estamos muy lejos de parecernos a esta iglesia. La misma tarea y la misma encomienda que se le dio a ellos, hoy se nos da a nosotros. Y nosotros quizá hemos sido negligentes. Padre Celestial, en esta noche, Señor, has hablado una vez más a mi vida. Y yo sé que tu palabra siempre es esa muestra de amor para nosotros. Porque tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque tú anhelas que nosotros, Señor, seamos esos hijos, semejantes a ti en toda área, semejantes a